En el siguiente video se explica cómo se hace una tabla de frecuencias para una variable categórica dicotómica. En primer lugar, debemos tener los datos de los cuales vamos a crear la tabla de frecuencia. En esta tabla que se ve al lado izquierdo, observamos que hay varias columnas. Cada columna representa los datos de una variable. Por ejemplo, la primera contiene la variable estado civil, la segunda la variable género, la tercera la variable número de hijos, la cuarta la variable edad y la quinta la variable peso. En el caso de la variable estado civil vemos que es categórica politómica porque, como se observan en los datos, existen más de dos modalidades o categorías. En el caso de la variable género es dicotómica porque existen solamente dos categorías, hombre o mujer. En el caso del número de hijos es cuantitativa discreta porque es un conteo. En el caso de edad ocurre lo mismo y en el caso de peso es una variable de tipo cuantitativa continua porque tiene decimales. Para hacer la tabla de frecuencia, lo que hacemos es primero escoger la variable sobre la cual vamos a trabajar y el resto de las variables no las consideramos. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con la variable género. Es una variable dicotómica. Eso significa que la variable estado civil, número de hijos, edad y peso no son de interés para nosotros en el momento que hacemos esta tabla de frecuencia. Solo consideramos la columna que tiene los datos de la variable género. Para llenar la tabla de frecuencia debemos colocar primero todas las columnas que debe llevar, que son el nombre de la variable y las columnas frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Luego, en las filas debemos colocar los nombres de las categorías que existen para esa variable. En este caso, las dos categorías serían hombre y mujer porque son las únicas dos categorías que aparecen en la columna. Una vez que hagamos eso, procedemos a llenar la sección numérica, es decir, donde vamos a colocar las frecuencias. Para llenar la primera columna, la columna FA o frecuencia absoluta, lo que hacemos es contar el número de veces que aparece cada una de las categorías o modalidades dentro de los datos que están en la columna. Es decir, que yo acá debo contar cuántas veces aparece la modalidad mujer. Pueden hacerlo de muchas maneras. Existe una función en Excel para contar, o también se puede hacer directamente contando una por una. Simplemente diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos 12 que conté allí corresponden justamente a la frecuencia absoluta de la categoría mujer. Y ese es el valor que debo colocar acá. Luego cuento cuántas veces aparece la modalidad o categoría hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese 8 lo coloco acá. Una vez que hago esto, ya tengo la columna de frecuencias absolutas completa. Luego, para calcular la frecuencia relativa, lo que hago es
dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos que tiene la tabla de datos. Si nosotros contamos el número de datos que tenemos acá, vamos a observar que son 20. Por eso acá aparece el valor de 20 como total de datos. Tiene que coincidir con la suma de la frecuencia absoluta de la primera modalidad más la frecuencia de la frecuencia absoluta de la segunda modalidad. Así que 12 más 8 son 20. Y ese número tiene que coincidir con el número de datos que tengo en la tabla. Volviendo al tema de la frecuencia relativa, entonces lo que tengo que hacer es tomar el valor de la frecuencia absoluta y dividirlo entre 20, que es el número de datos en este caso, y eso me da 0,60. Igualmente hago con el 8. 8 entre 20 me da 0,40. Esto lo puedo hacer con una calculadora, lo puedo hacer a mano o lo puedo hacer con el mismo Excel. De hecho, en mi caso, si yo le doy doble clic aquí, observo que hay una fórmula escrita que dice J5 entre J7. J5 es el valor de la frecuencia absoluta para la categoría mujer y J7 es el valor del total de datos de la tabla. Igualmente pasa con el 0,40. Lo obtengo de la misma manera, pero dividiendo ahora la frecuencia absoluta de la categoría hombre entre el número total de datos. Con respecto a la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es copiar siempre el primer valor de la tabla, de la fila, de la primera categoría, en este caso mujer. Aquí tengo un 12, aquí tengo un 12. Simplemente repito el número, tal cual. Y el siguiente número lo calculo sumando esta frecuencia absoluta, es decir, la primera, más la siguiente frecuencia absoluta acá. O sea, 12 más 8 son 20. O sea, siempre se hace en forma de cruce aquí, ¿no? Esta más esta da esta. Y luego la frecuencia relativa acumulada se hace también colocando el valor de la primera frecuencia relativa, copiándola acá, y luego el valor de la segunda o de las siguientes es sumando este más la siguiente frecuencia relativa, y eso me da este valor. Hay que tomar en cuenta que en las tablas de frecuencia la suma de la frecuencia absoluta siempre tiene que dar el número total de datos que tengo en la tabla, y en el caso de la frecuencia relativa acumulada debe dar también el mismo valor, es decir, aquí me está dando 20, aquí me está dando 20. O sea, la última fila de las categorías, en este caso la última fila es hombre, debe dar el mismo valor que los datos obtenidos. Si eso no es así, hay un error en los cálculos. Lo mismo que con la frecuencia relativa acumulada, se debe observar que la última fila de las categorías debe dar 1. Y esto es simplemente porque yo lo que estoy es sumando los diferentes valores de la frecuencia absoluta en este caso, y por supuesto que al ir sumando, la última me tiene que dar el total. Igualmente con la relativa, yo lo que estoy sumando las diferentes frecuencias relativas, por lo tanto la última frecuencia relativa me tiene que dar la suma total, que es 1, porque todas las frecuencias relativas siempre son menores que 1. Como pueden observar aquí, este es 0,60. Si hubiesen más categorías de 2, pues darían valores por debajo de 1, y la suma de todos ellos tiene que dar 1. Entonces, esta es la forma como se hace una tabla de frecuencias para una variable categórica dicotómica. Si estuviéramos en el caso de una variable categórica politómica, la tabla sigue siendo igual en cuanto a la estructura. Lo que cambiaría sería que el número de filas de la tabla sería mayor, porque tenemos que colocar una fila por cada categoría. Por ejemplo, en el caso de Estado Civil,
que las categorías son casado, soltero, viudo, tendríamos que tener, en vez de 2 filas, tendríamos que tener 3 filas. Pero el procedimiento a seguir es exactamente el mismo y toda la explicación que di es válida también para el caso de las categóricas politómicas. En otro video explicaré el caso de las cuantitativas, cómo hacer una tabla de frecuencia para variables cuantitativas tanto discretas como continuas agrupadas. Por ahora es todo, seguiremos en el próximo video.